Es un gran privilegio saludarlos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y darles la bienvenida al comentario día por día de la lección número 11 titulada ¿Qué más pude hacer? Muchísimas gracias a todos los que se suscriben, comparten los mensajes, dejan sus amables comentarios y le dan like al video. Vamos a orar para comenzar. Padre eterno que habitas en el alto cielo, gracias te damos, Señor, por el poder que tiene tu palabra, por los mensajes que nos dejas y con los que nos alimentas y nos fortaleces para seguir adelante mirando al Señor Jesucristo. Al estudiar tu palabra te suplicamos que nos dirijas con tu Santo Espíritu, que nos des mansedumbre y humildad para escuchar tu voz y ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En Juan 18:37, durante el juicio de Jesús ante Pilato, se presenta un momento importante en el que se pone de manifiesto la identidad y misión de Cristo. Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú rey? A lo que Jesús responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Este diálogo ocurre en el contexto de la confrontación entre las autoridades terrenales y la verdad del reino de Dios. Al mismo tiempo, la historia de Denis, un niño huérfano medieval, ilustra cómo el mal y la incomprensión acerca de las acciones de un gobernante pueden alimentar el odio hasta que se descubre la verdadera motivación amorosa detrás de esas acciones. El pasaje de Juan 18:37 utiliza el término griego basileus para rey, que no solo denota un título político, sino también una autoridad espiritual. La respuesta de Jesús se centra en su propósito divino. No ha venido para imponer su dominio arbitrariamente, sino para dar testimonio de la verdad. La palabra griega aletheia, que significa verdad, implica la revelación del carácter de Dios a través de Cristo. Este testimonio de la verdad es la base sobre la cual se fundamenta la salvación y la redención, pues todo aquel que escucha la voz de Jesús es llamado a vivir en conformidad con la realidad de Dios, aun cuando el mundo muestra sufrimiento y maldad. La historia del niño Denis refuerza este punto. Al descubrir la verdadera intención del rey, su corazón se libera del odio, del resentimiento. Así, tanto en el pasaje bíblico como en la anécdota, se evidencia que la percepción equivocada del carácter divino, en este caso una interpretación basada en el sufrimiento y la tragedia, puede ser corregida por la revelación de la verdad del amor y la justicia. Teológicamente, el conflicto entre la percepción humana del mal y la realidad del amor de Dios es el núcleo del gran conflicto cósmico. Aunque el sufrimiento y el mal existen en el mundo, no son obra de Dios, son el resultado del libre albedrío y de la rebelión. La respuesta de Jesús ante Pilato nos muestra que su reinado se fundamenta en la verdad y en el amor. Y es a través de esta verdad que se revela el amoroso carácter de Dios. Dios actúa como se ejemplifica en la historia de Denis, el niño cuyos padres estaban enfermos con la peste negra, y el rey los separó para que ni Denis ni otras personas del pueblo cayeran en la misma terrible enfermedad. Por amor a su pueblo, Dios actúa, incluso cuando sus actos pueden parecer duros a la luz de la experiencia humana. El sufrimiento, aunque doloroso, forma parte de la realidad caída, y Cristo, al enfrentar la cruz, nos ofrece la esperanza de redención y restauración, permitiéndonos confiar en que, a pesar del mal, el gobierno de Dios es justo y lleno de amor. Cuando el sufrimiento nos haga cuestionar la bondad de Dios, debemos recordar que su propósito es redentor. Así como Denis fue liberado del odio al descubrir la verdadera motivación del rey, nosotros también debemos buscar la verdad en la palabra y en la vida de Cristo. La invitación de Jesús, al escuchar su voz, nos insta a cultivar una relación personal basada en la verdad revelada en las Escrituras, lo que nos permite discernir entre el engaño del mal y la genuina gracia de Dios.
Al compartir testimonios y reflexiones, la Iglesia puede contrarrestar las percepciones distorsionadas del sufrimiento y del mal, reafirmando la esperanza en la victoria de Cristo sobre todo mal. La respuesta de Jesús a Pilato y la historia de Denis nos invitan a reconsiderar cómo percibimos el sufrimiento y el mal. A menudo la experiencia del dolor nos lleva a cuestionar la bondad y la justicia de Dios. Sin embargo, al mirar la revelación de Cristo en la cruz, descubrimos que, a pesar de las apariencias, Dios actúa siempre por amor. La invitación de Jesús de dar testimonio de la verdad nos reta a confiar en Él, a escuchar su voz en medio de la confusión y a vivir con esperanza, sabiendo que su reino, basado en la verdad y en el amor, triunfará. Que esta verdad nos impulse a vivir en obediencia, a cultivar la fe y a ser portadores de esperanza en este mundo que tanto necesita, recordando que siempre, aunque el mal nos rodee, la victoria final es de nuestro Señor. Hola a todos, soy Mónica Ospina enviando un saludo muy pero muy especial a todos mis compañeros y amigos del Diplomado Ministerio Musical desde aquí, la Esfinge y las pirámides de El Cairo en Egipto, deseando que se encuentren todos muy bien. También extender una invitación muy especial a todos aquellos que desean continuar en este proceso el próximo año en el Diplomado Ministerio Musical, que va dirigido también a nuestros líderes de música en las iglesias, laicos y todos aquellos quienes deseen tener un profundo conocimiento sobre la manera en cómo el Señor desea y anhela que nosotros adoremos y asimismo cómo alcanzar a aquellos a través de la música. Les envío un abrazo muy grande, fuerte, enorme, deseando verlos próximamente en clase. Dios les bendiga. Comentario de la lección para el día domingo. Cristo el vencedor. En Juan 18:37, durante el juicio ante Pilato, Jesús declara: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Este pasaje se sitúa en un momento muy importante en el ministerio de Jesús, justo antes de su crucifixión, donde se pone de manifiesto su misión redentora en medio del conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas. En este escenario, el diablo es retratado como el usurpador y príncipe de este mundo, cuya obra se centra en engañar y distorsionar la verdad. La declaración de Jesús sirve de contrapeso a estas mentiras, reafirmando que su reinado se fundamenta en la verdad divina y en la liberación de la humanidad. El término griego basileus, usado para traducir la palabra rey, en este contexto no denota únicamente un poder político, sino una autoridad espiritual suprema. Jesús, al afirmar su realeza, enfatiza que su reino está basado en la verdad y la justicia. La palabra aletheia, traducida como verdad, es central en este pasaje y se relaciona con la revelación del carácter inmutable de Dios, que se contrapone a la falsedad y el engaño del diablo, descrito en Juan 8:44 como padre de la mentira. Jesús, mediante la proclamación de su identidad, muestra que su misión es destruir las obras del enemigo, cumpliendo así la profecía de Primera de Juan 3:8. Este análisis exegético nos revela que la victoria de Cristo no depende de una confrontación física, sino de la transformación del corazón humano a través del amor y la verdad. El pasaje nos enseña que aunque Satanás opera en el mundo a través de engaños y calumnias, su poder es limitado y temporal. La obra redentora de Cristo, expresada en su testimonio de la verdad, es la respuesta definitiva al mal. Al aceptar que es Rey, Jesús nos invita a reconocer que el mal no tiene la última palabra, pues el Rey ha vencido al mundo. Juan 16:33. Esto implica que la verdadera autoridad y poder residen en Cristo y que su victoria se manifiesta en la restauración del orden y la justicia divina. Además, el contraste entre la mentira del diablo y la verdad de Jesús recalca que el conflicto cósmico es, en última instancia, una disputa sobre el carácter de Dios. Al igual que Jesús, debemos fundamentar nuestras decisiones en la verdad revelada en la palabra,
rechazando los engaños que nos distraen del camino de Dios. Reconocer que somos llamados a elegir el lado de la verdad nos insta a tomar decisiones conscientes y responsables, rechazando las tentaciones y las mentiras del diablo. Recordar que, a pesar de las tribulaciones, Cristo ha vencido, nos anima a perseverar en la fe, confiando en que la victoria final es segura. Nuestra vida debe reflejar la autoridad de Cristo, sirviendo como luz en medio de un mundo lleno de oscuridad y mostrando a otros el camino hacia la redención. La declaración de Jesús en Juan 18:37 es un recordatorio poderoso de que, a pesar de que Satanás se presenta como el príncipe y usurpa cierto dominio en este mundo, la victoria definitiva ya ha sido alcanzada en Cristo. Su poder, su fuerza, su influencia, su realeza se basa en la verdad y la justicia. Y esta verdad nos llama a vivir de acuerdo con el plan redentor de Dios. En nuestra vida cotidiana, cada elección que hacemos, cada desafío que enfrentamos, es una oportunidad para alinearnos con el bando vencedor. Cuando nos enfrentamos a las mentiras y tentaciones del enemigo, debemos recordar que la victoria de Cristo nos asegura que el mal es temporal y que la promesa de la redención final es inmutable. Nuestra fidelidad en medio de la adversidad, fundamentada en la verdad de la palabra y el testimonio de Cristo, es el camino para manifestar el reino de Dios en la tierra. Que esta lección nos inspire a vivir con valentía, a discernir la verdad en cada circunstancia y a mantenernos firmes en la esperanza, sabiendo que Cristo, el verdadero Rey, ha vencido al mundo. Cada día, a través de nuestras decisiones y acciones, proclamemos que estamos del lado de la verdad y la justicia eternas. Comentario de la lección para el día lunes: el que es justo y justifica. En el Nuevo Testamento se nos revela la obra redentora de Cristo como respuesta al gran conflicto cósmico que se inició en el Edén. Romanos 3:23 al 26 nos recuerda que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero que son justificados gratuitamente por su gracia mediante la expiación de Cristo. Romanos 5:8 remarca que, aun siendo pecadores, fuimos amados por Dios, manifestado en la muerte de Cristo. Primera de Juan 3:8 declara que Cristo vino para destruir las obras del diablo, mientras que Hebreos 2:14 afirma que mediante su muerte, Jesús venció el poder del diablo, el príncipe de la muerte. Apocalipsis 12:10 al 12, por su parte, expone la derrota del diablo en la corte celestial, y Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, anticipa la victoria final del descendiente de la mujer sobre Satanás. Este conjunto de pasajes establece que la obra de Cristo deshace las calumnias del enemigo y confirma la justicia y el amor de Dios en medio del conflicto entre la luz y la oscuridad. El término griego que se traduce como justicia en Romanos se refiere a la perfección moral de Dios, que es manifestada en la obra salvadora de Cristo. En Romanos 3:23, el verbo que se usa allí indica que todos han errado el blanco, que todos han pecado, lo cual no se debe a una falla en la creación de los seres humanos, sino al mal uso del libre albedrío que ellos han hecho. La justificación, explicada en Romanos 3:24 al 26, se fundamenta en la expiación de Cristo, cuyo sacrificio satisface la justicia divina sin comprometer su misericordia. En 1 de Juan 3:8, la frase «para destruir las obras del diablo» usa el verbo catástrofe, indicando una demolición total de las obras del diablo. Hebreos 2:14 enfatiza que Cristo, por su muerte, aniquiló el poder del diablo, demostrando que el reino del mal es transitorio. Apocalipsis 12:10 al 12, al describir la derrota del dragón, refuerza la idea de que Satanás es un adversario vencido, cuyo poder está limitado por la promesa de redención anunciada en Génesis 3:15. Este análisis nos muestra que la victoria de Cristo se fundamenta en el cumplimiento de la justicia divina y en la revelación de la verdad del carácter de Dios. Estos pasajes enseñan que el conflicto cósmico no es simplemente una lucha por el poder, sino una confrontación
acerca del carácter de Dios. Satanás acusa a la humanidad de amar a Dios por temor o por interés, pero Cristo, a través de su sacrificio, demuestra que el amor verdadero se fundamenta en la gracia y la justicia divina. La obra de Cristo refuta la acusación del diablo al mostrar que la salvación no es un fruto de nuestras obras, sino un don inmerecido de la gracia de Dios. Esta verdad es central para comprender que Dios es justo y amoroso a la vez, y que su plan redentor restaura la integridad moral de la humanidad. Debemos entonces reconocer que nuestra justificación no se basa en nuestras buenas obras, sino en la obra de Cristo. Esto nos invita a vivir con humildad y con gratitud constante, siendo conscientes de que nada de lo que hagamos nos gana la salvación, y por ello depender de Cristo y agradecer tanto amor. Aunque el enemigo aún opera en el mundo, podemos descansar en la certeza de que Cristo ha vencido al diablo y que su reino de justicia prevalece. Nuestra vida debe reflejar la transformación interior que proviene de aceptar la gracia, sirviendo de ejemplo para otros, estando en este mundo lleno de oscuridad y acusaciones falsas. Al conocer que el conflicto cósmico es, ante todo, una confrontación sobre el carácter divino, los que creemos en el Señor somos llamados a cultivar una vida de oración y estudio de la palabra, fortaleciendo nuestro entendimiento de la justicia y el amor de Dios. El mensaje de la redención a través de Cristo nos revela que, aunque el diablo intente acusar y destruir, la obra de Jesús deshace sus calumnias y restaura la imagen de Dios en la humanidad. Las Escrituras nos enseñan que la verdadera justicia y el amor se manifiestan en la gracia inmerecida y que Cristo, al vencer el poder del mal, nos invita a vivir en libertad. En nuestras vidas, esta verdad debe impulsarnos a no depender de nuestras propias fuerzas, sino a confiar plenamente en el poder redentor de Cristo, que nos transforma y nos hace portadores de luz en medio de la oscuridad. Que al meditar en estos pasajes renovemos nuestro compromiso de vivir conforme a la verdad, proclamando con nuestras acciones la victoria de Cristo sobre el mal y demostrando al mundo el carácter inmutable de nuestro Dios. Esta esperanza y esa seguridad, basadas en la obra de Cristo, nos animan a responder al llamado divino, sabiendo que el conflicto cósmico, aunque presente, será finalmente resuelto en la gloriosa victoria de nuestro Señor. Comentario de la lección para el día martes. El cántico de mi amado. En Isaías 5, 1 al 4, se presenta el cántico de la viña, un poema profético en el que el profeta Isaías relata la relación entre Dios y su pueblo. El pasaje comienza con una invitación a contemplar la obra del viñador, que es Dios, quien cuidadosamente preparó su viña, simbolizando a su pueblo, con la esperanza de que produjera frutos excelentes. Sin embargo, la viña arrojó uvas silvestres o fruto apestoso, lo que indica la infidelidad y la desobediencia del pueblo de Dios. Esta metáfora se amplía, pues puede interpretarse no solo en el contexto de la nación de Israel, sino como una ilustración de la obra de Dios en el mundo, donde a pesar de sus esfuerzos por impartir amor y justicia, la humanidad produce resultados indignos de su potencial. En Isaías 5, 1 al 4, Isaías adopta la voz poética para describir la obra de Dios. El viñador es identificado como Dios y la viña representa a su pueblo, como se ve en otros pasajes, en Jeremías 2:21 e Isaías 1:8. La expresión uvas silvestres proviene de un término hebreo que literalmente significa fruto salvaje o sin valor. La pregunta retórica de Isaías 5:4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?, remarca la medida en que Dios se ha esforzado por cuidar y proteger a su pueblo. Es importante notar que el tono del cántico no es únicamente de reproche, sino también de asombro ante la ingratitud y rebelión que, a pesar de todos los cuidados, aún persisten en el pueblo. Teológicamente, este pasaje nos enseña dos verdades fundamentales. Primero, el carácter inmutable de Dios en cuanto a su amor y justicia,
y segundo, la responsabilidad del hombre de responder a ese amor con fidelidad. Dios, el viñador, actuó conforme a lo que es justo y misericordioso. Preparó su viña de forma óptima y le brindó todas las oportunidades para que diera fruto. El resultado negativo de la viña ilustra que, pese a la benevolencia divina, el mal y la rebelión pueden infiltrarse cuando la humanidad opta por ignorar la voluntad de Dios. Este mensaje se conecta con la obra redentora de Cristo en la cruz, donde Dios se ofreció a sí mismo para restaurar lo que fue corrompido, demostrando que, incluso cuando el fruto es deficiente, la gracia divina sigue siendo suficiente. Todos los que hemos aceptado a Cristo debemos examinar nuestras vidas para ver si estamos produciendo fruto que honre a Dios. Esto implica vivir en obediencia, amor y justicia, respondiendo a la vocación divina. El pasaje destaca que Dios ha hecho todo lo posible para que su viña prospere. Por ello, la responsabilidad recae en cada individuo para responder en fe y no permitir que la desobediencia se arraigue. Aunque la humanidad a menudo falla, la gracia de Dios es suficiente para redimir y restaurar. La cruz de Cristo es la manifestación suprema de este amor incondicional que invita a una transformación de vida constantemente. El cántico de la viña en Isaías 5, 1-4 nos desafía a reconocer que, aunque Dios ha cuidado y preparado su creación de manera perfecta, la respuesta humana puede ser deficiente y rebelde. La pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?, no solo subraya la magnitud del amor y la diligencia de Dios, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad. Al contemplar la cruz, recordamos que Dios, en su infinito amor, se entregó para redimir a aquellos que no le respondieron de manera perfecta, ofreciendo una esperanza restauradora. Así, nuestra respuesta a Dios debe ser una entrega total, reconociendo la libertad que Él nos ha concedido para elegir su amor. Este entendimiento nos libera del escepticismo y nos motiva a vivir vidas que reflejen la gracia, la justicia y la misericordia divina. Que cada día, al enfrentar nuestras decisiones y desafíos, recordemos que Dios ha hecho todo lo posible para que demos fruto y que en Cristo encontramos la fuerza para superar nuestra debilidad y manifestar un amor que honre a nuestro Creador. Comentario de la lección del día miércoles. La parábola de Cristo acerca de la viña. En Mateo 21, 33-39, Jesús relata la parábola del dueño de la viña, retomando y expandiendo el cántico de la viña de Isaías capítulo 5. En este relato, el dueño que representa a Dios arrendó su viña a unos labradores, a quienes envió en diversas ocasiones a recoger el fruto esperado. Sin embargo, los labradores maltrataron y mataron a los siervos enviados e incluso asesinaron al heredero, que simboliza a Cristo. La parábola pone en evidencia la rebelión y la corrupción del pueblo, en contraste con la fidelidad del viñador. Además, Isaías 5, 1-4 destaca la atención y el amor con que Dios cuidó su viña, invitando a juzgar el resultado de esa obra. Finalmente, Isaías 53:4 revela que Cristo cargó las enfermedades y dolores de los transgresores, anticipando la obra redentora de la cruz. El pasaje de Isaías 5 utiliza la metáfora de la viña para ilustrar la relación entre Dios y su pueblo. La palabra hebrea que se utiliza allí, que se refiere a la viña, simboliza el fruto esperado de la obediencia y la fidelidad. El dueño de la viña, que es Dios, ha hecho todo lo posible para asegurar el florecimiento de su viña, lo que implica preparar el terreno, regar y proteger la producción. Sin embargo, la viña produce uvas silvestres o fruto apestoso, lo que representa la infidelidad y el pecado del pueblo. En Mateo 21, Jesús adapta esta imagen a la historia de la redención. El dueño envía a sus siervos, los profetas, y finalmente a su Hijo, esperando que sean respetados.
La trágica respuesta de los labradores que matan al heredero ilustra que, a pesar de todas las provisiones divinas, el mal persiste en la rebelión del ser humano. Isaías 53:4 usa un término hebreo que se traduce al español como dolores y remarca que el enviado de Dios cargó las consecuencias del pecado de la humanidad, confirmando el costo inmenso de la redención. Teológicamente, esta parábola enseña que Dios ha hecho todo lo posible para que su creación dé frutos buenos, pero la respuesta humana, marcada por la rebelión y la desobediencia, resultó en la producción de un fruto corrupto. Dios no retuvo nada, incluso envió a su Hijo, el máximo acto de amor redentor, para rescatar a los pecadores. La pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho?, enfatiza que Dios ha agotado todas las medidas posibles para restaurar la relación con su pueblo. La cruz de Cristo, al cargar los dolores y enfermedades de la humanidad, se convierte en la culminación de este esfuerzo, demostrando que la verdadera solución al mal no es la supresión inmediata del conflicto, sino su transformación a través del amor y la justicia de Dios. ¿Qué debemos hacer? El creyente debe evaluar su vida a la luz de la viña de Dios, preguntándose si está produciendo el fruto esperado de la obediencia y el amor. Y si no lo estamos produciendo, esto significa que no estamos conectados con Cristo, porque lejos de Cristo, sin Cristo, nada podemos hacer. Comprender que la cruz fue el recurso más grande del amor divino nos motiva a abrazar la gracia de Dios, sabiendo que a pesar de la rebelión humana, Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos. La parábola nos llama a no excusar el pecado, pues Dios ya ha hecho todo lo que era humanamente posible para guiarnos hacia la redención. Aunque el mal persista, la promesa de salvación en Cristo nos asegura un futuro de restauración y gloria. La parábola del dueño de la viña, retomada por Jesús y arraigada en el cántico de Isaías, nos recuerda que Dios ha puesto a prueba la fidelidad de su creación a través de todas las medidas posibles. La pregunta de Isaías, ¿qué más se podía hacer a mi viña?, remarca la exhaustividad del cuidado divino, evidenciando que, a pesar de las fallas humanas, Dios ha ofrecido abundantes oportunidades para que seamos salvos, culminando en el sacrificio supremo de Cristo. Esta lección nos invita a reconocer la magnitud del amor y la justicia de Dios, a valorar el don del libre albedrío y a responder a su invitación con fe y obediencia. Que esta verdad nos impulse a vivir en comunión con Dios, produciendo frutos que honren su nombre y a compartir la esperanza de una restauración completa en el reino eterno, donde el mal será erradicado y la verdadera abundancia del amor divino siempre prevalecerá. La vindicación del nombre de Dios. El tema de la vindicación divina se desarrolla a lo largo de varios textos bíblicos clave. En Romanos 3, 1 al 4, Pablo aborda la cuestión de la fidelidad de Dios frente a la infidelidad humana, afirmando categóricamente que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Este pasaje se encuentra en el contexto más amplio de la exposición paulina sobre la justificación por la fe, donde demuestra que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, pero Dios permanece justo y fiel a sus promesas. Isaías 53, 3 al 4 presenta a Dios invitando a su pueblo a juzgar entre él y su viña, preguntándoles qué más podría haber hecho por ella. Es una apelación divina para reconocer su justicia y su amor a pesar del fracaso de Israel. Los pasajes de Apocalipsis muestran la culminación de esta vindicación en Apocalipsis 15:3. Los redimidos cantan, justos y verdaderos son tus caminos, mientras que en Apocalipsis 19:1 al 6 se describe la celebración celestial cuando la justicia de Dios es finalmente manifestada plenamente ante todo el universo. En Romanos 3:4, Pablo cita el Salmo 51:4 usando el término griego dikaiotes, que significa ser justificado o ser vindicado.
La forma verbal sugiere una vindicación judicial donde Dios es declarado justo después de ser sometido a escrutinio. Pablo plantea una cuestión fundamental. La infidelidad humana no anula la fidelidad de Dios, sino que la resalta aún más. La expresión sea Dios veraz, en el griego hace un contraste con todo hombre mentiroso y establece una antítesis deliberada que enfatiza la veracidad inmutable de Dios frente a las mentiras humanas. Este contraste es central para entender cómo Dios será vindicado en el gran conflicto. En Isaías 5, 3-4, el profeta utiliza la metáfora jurídica de un tribunal, donde Dios invita a juzgar entre él y su viña. Esta invitación divina a evaluar su actuar revela su disposición a someterse a escrutinio, confiando en que su carácter quedará vindicado ante quienes examinen honestamente la evidencia. Estos pasajes revelan un aspecto fundamental de la teodicea bíblica. Dios permite ser juzgado, no porque esté obligado a justificarse, sino para demostrar la perfección de su carácter ante seres creados con libre albedrío. La vindicación divina no es para el beneficio de Dios mismo, sino para permitir una relación de confianza entre el Creador y sus criaturas. La cruz representa el punto culminante de esta vindicación, donde, como indica Romanos 3, 25-26, Dios demuestra ser justo y justificador simultáneamente. Allí se revela la perfecta armonía entre su justicia y su amor, desmintiendo las acusaciones satánicas de que estos atributos son mutuamente excluyentes. El plan de redención desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén funciona como una exposición progresiva del carácter divino, culminando en los juicios pre- y post-advenimiento, mencionados en 1 Corintios 6, 2-3, donde los redimidos participan en el proceso evaluativo de las decisiones divinas. Aplicaciones prácticas para el hombre y la mujer de fe contemporáneo. Así como Dios busca vindicar su nombre para restaurar la confianza, los creyentes deben cultivar relaciones transparentes donde la integridad y la honestidad sean prioritarias. La apertura de Dios a ser juzgado nos invita a vivir vidas abiertas al escrutinio, sin temor a que nuestros motivos sean examinados cuando actuamos con integridad. En este mundo donde la desinformación abunda, los creyentes estamos llamados a defender la verdad sobre el carácter de Dios, contrarrestando las mentiras sobre Él que impiden que otros establezcan una relación de amor con su Creador. Aunque hoy tengamos preguntas sin respuesta, como se menciona en 1 Corintios 4:5, podemos confiar en que Dios proveerá eventualmente claridad a cada inquietud legítima. La adoración descrita en Apocalipsis 15:3 y 19:1-6 surge del reconocimiento de la justicia y la verdad de Dios. Nuestra adoración actual debe fundamentarse igualmente en un conocimiento profundo de quién es Dios, no en emociones superficiales. La vindicación del nombre de Dios representa el hilo conductor que unifica toda la historia de la salvación. Desde las acusaciones iniciales en el Edén hasta la confesión universal descrita en Filipenses 2, 10-11, Dios ha trabajado constantemente para revelar su verdadero carácter, no por orgullo, sino por amor a nosotros. Como seres humanos limitados, nos encontramos en la tensión entre confiar en Dios, cuyo carácter ha sido distorsionado, y esperar pacientemente la plena revelación de su justicia. Sin embargo, en la cruz ya tenemos la evidencia definitiva de que Dios es simultáneamente justo y amoroso, poderoso y compasivo. Cuando finalmente toda rodilla se doble ante Cristo, no será por coerción, sino por convicción, al reconocer que el universo está gobernado por un Dios cuyo nombre ha sido plenamente vindicado ante toda duda razonable, permitiendo que una relación de amor confiado perdure por toda la eternidad. Unos doblarán su rodilla de todo corazón, por amor, y otros lo harán sin arrepentirse, con un corazón endurecido, pero aún así reconociendo que Dios es justo y que tiene razón en sus juicios.
Comentario de la lección para el día viernes, para estudiar y meditar. El pasaje que nos convoca es una cita directa sacada de Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 227. Este fragmento nos invita a considerar que las intervenciones de Dios, por muy enigmáticas que parezcan ahora, serán aclaradas en el mundo venidero. La Escritura, en Isaías 55, 8 al 9, declara que los pensamientos del Señor no son los nuestros, ni sus caminos nuestros caminos, lo que nos recuerda la inmensidad y misterio del plan divino. Así, la incertidumbre y la confusión que a menudo sentimos ante el sufrimiento y las intervenciones providenciales se enmarcan en la soberanía y sabiduría de Dios, cuya perfecta armonía se revelará en el futuro. El texto enfatiza que todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado. La palabra griega apocalipto, que significa revelar o desvelar, nos indica que, aunque nuestras mentes finitas no logren comprender plenamente los misterios de la gracia, en el tiempo señalado por Dios todo será aclarado. Además, el pasaje sugiere que los incidentes dolorosos, que en un principio parecían quebrantar promesas, forman parte de un orden divino perfecto en el que el amor infinito y la justicia se manifiestan de manera armoniosa. Este análisis revela que la aparente confusión y el dolor en la tierra son instrumentos para un bien mayor que solo se revelará en la eternidad. Teológicamente, este comentario nos invita a comprender que Dios, en su soberanía, permite que los misterios y las intervenciones providenciales permanezcan ocultos para nuestras mentes humanas, pero que al final todas las piezas encajarán en el cuadro perfecto de su redentor plan. La limitación de nuestro entendimiento es un componente esencial del libre albedrío y de la verdadera relación amorosa con el Creador. Cristo, al hacerse hombre y soportar la cruz, abandonó todo para salvarnos, demostrando que el amor de Dios no es meramente abstracto, sino que se manifiesta en la entrega personal y sacrificial. Esto nos confirma que la confianza en Dios no se basa en la comprensión completa del mal y el sufrimiento, sino en la certeza de su amor eterno y su justicia perfecta. Oh, mis hermanos, aunque a menudo nos sintamos perplejos ante el sufrimiento, debemos recordar que Dios tiene un plan mayor que se revelará en el futuro. También debemos reflexionar sobre lo que Cristo debió abandonar para hacerse hombre y morir por nosotros. Esto va a fortalecer nuestra fe y nos va a enseñar que su amor es digno de confianza, debido a que después de lo que hizo en la cruz, Él pregunta: ¿qué más podría haber hecho yo por mi viña? Nada pudo ser hecho más allá de su perfecta voluntad. ¡Qué gran amor nos ha revelado el Señor! Nuestra identidad cristiana se fundamenta en honrar el nombre de Cristo, mostrando coherencia en nuestras palabras y acciones, para que otros vean en nosotros un reflejo del amor y la verdad de Dios. En respuesta al mal, debemos acercarnos a quienes sufren, ofreciendo consuelo y esperanza, recordando que las respuestas definitivas al problema del mal serán reveladas en la consumación del plan de Dios. Este comentario nos desafía a abrazar la incertidumbre de nuestra limitada comprensión del plan divino, confiando en que en el mundo venidero Dios aclarará todos los misterios de su gracia. La providencia, aunque a veces parezca confusa o dolorosa, es parte del diseño perfecto de un Dios que actúa con amor y justicia. La obra de Cristo en la cruz nos demuestra que, incluso en medio del sufrimiento, el sacrificio de su Hijo es la máxima evidencia de su amor incondicional. Además, la importancia del nombre de Dios y la necesidad de vivir en coherencia con su verdad nos llaman a ser testigos vivos de un Dios que, aunque permite el mal temporalmente por respeto al libre albedrío, finalmente triunfará en la restauración de su creación. Que nuestra fe se fortalezca al saber que, a pesar de los desafíos, Dios tiene un plan redentor y que en cada acto de amor y obediencia participamos en el gran misterio de su providencia. Confiemos en que,
Aunque no entendamos ahora, todo se revelará en su tiempo, y así podremos vivir con la esperanza y el gozo que solo nuestro Dios puede otorgarnos. Oremos para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En este momento, elevamos nuestra oración, seguros de que siempre nos escuchas, porque oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Te agradezco, querido Padre, por el mensaje que siempre nos envías como maná del cielo para fortalecernos, para consolarnos, para reprendernos y para edificarnos en la roca de los siglos. Quiero agradecerte también porque cada petición hecha por mis hermanos y mis hermanas en los comentarios está siendo tomada muy en cuenta por ti. Y como siempre, estás trabajando para responder con amor y generosidad a cada petición. Tú conoces cada nombre, cada situación difícil, cada enfermedad, cada desempleo, y darás a tus hijos y a tus hijas abundante bendición para que se den cuenta de que tú oyes, de que tú sabes, de que tú ves y de que tú respondes. Gracias, Padre, porque has hecho todo lo posible y lo imposible para mostrarnos que eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Nos abrazamos de la evidencia de tu palabra y de allí no queremos movernos. Ayúdanos a amarte cada día más como fruto de conocerte como te has revelado en Cristo el Señor. En ese nombre precioso oramos, el nombre de Cristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, por compartir el mensaje con otras personas. Gracias por cada comentario que dejan en estos videos, por sus peticiones de oración y por darle me gusta a este video. Recuerden que ustedes son muy amadas y muy amados por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Mi nombre es César Martínez Beltrán, coordinador del Diplomado en Música y Adoración de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Como universidad estamos muy contentos por dar continuidad a este curso tan especial. Suple la necesidad con el objetivo de que puedan nuestros músicos y nuestros líderes de música en Colombia y fuera de Colombia poder tener una base sobre música de adoración basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Comprendemos que en Apocalipsis 14:7 nos relata un conflicto cósmico que es por adoración y la música cumple un papel fundamental, así que en este curso veremos a continuación y en los demás procesos cosas muy interesantes acerca de cómo adorar en espíritu y en verdad. El año pasado tuvimos una cohorte de más de 40 estudiantes, en su gran mayoría pastores y directores de ministerio musical con experiencia. Los estudiantes eran de países como Belice, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y por supuesto de Colombia. Pero para este año los estudiantes queremos que sean de otro perfil. Así que invitamos a todos aquellos que sean directores de música de las iglesias, subdirectores, miembros del departamento de música de las iglesias, aquellos que manejan el audio en las iglesias, los sonidistas, músicos, instrumentistas, cantantes, los de los coros, laicos y todos aquellos que les encanta la música para que puedan estudiar este diplomado especial que es 100% virtual. Las clases son los días martes de 7 de la noche a 9 de la noche y por si no se pueden conectar, pueden al siguiente día conectarse a la plataforma donde estarán los videos. Es 100% virtual. ¿Qué contenido se podrá ver allí? Fundamentos bíblicos de la música, técnica vocal, el ministerio musical en la Biblia y en la actualidad, composición, manejo del sonido en la iglesia, la himnología, por qué tenemos un himnario y cómo lo debemos aplicar para el evangelismo, y también la necesidad para cumplir la misión en este tiempo del fin como músicos adoradores. Ha sido de bendición el año anterior todo este proceso y queremos darle continuidad para que también sea de bendición para cada uno de los líderes que nos escucha. Así que les animamos para que puedan contactarnos e inscríbete.